Desde las brumas del siglo V surgen los nombres de Hengist y Horsa, figuras legendarias del mundo germánico. Siguiendo las tradiciones de la antigua Inglaterra, estos hermanos guiaron a anglos, sajones y jutos, ancestros de los ingleses, en su llegada decisiva a las costas de Bretaña. En los viejos relatos, Hengist es considerado el padre fundador del reino de Kent, pero la leyenda y la historia se confunden. Algunos estudiosos piensan que Hengist y Horsa no fueron reales, sino reflejos de un mito antiguo. Para muchos pueblos germánicos veneraban a una pareja sagrada de hermanos gemelos divinos, y aún así sus nombres perduran, entrelazados en las crónicas más antiguas de Inglaterra. La crónica anglosajona, la historia de los britanos, la historia del pueblo inglés de Beda y la historia de los reyes de Bretaña. En inglés antiguo, Hengist significa semental y Horsa, caballo. Ambos simbolizan poder, conquista y destino. Ya sea mito o recuerdo, su leyenda galopa a través del nacimiento de la propia Inglaterra. Esta es su historia. El linaje de Hengist y Horsa no proviene de una sola fuente, sino de muchas voces a lo largo de los siglos, cada una preservando un fragmento de leyenda, historia y creencia. Nuestro primer testigo es Beda, el gran monje e historiador del siglo VIII. Al escribir la historia del pueblo inglés, Beda registró sus orígenes con esmero académico. Sin embargo, incluso él preservó la antigua tradición real. Según Beda, Hengist y Horsa eran hijos de Witgils, hijo de Witer, hijo de Wächter, y en última instancia descendientes de Bodin, el dios principal del mundo germánico. Para los primeros reyes anglosajones, esta ascendencia divina no era una metáfora, era la fuente de su autoridad, su derecho a gobernar. Una genealogía posterior y más extensa aparece en la historia de los britanos del siglo IX. Esta obra rastrea la sangre de los hermanos más atrás en el pasado. Aquí, Hengist y Horsa son nombrados como hijos de Witlys, hijo de Wichta, hijo de Wechta, hijo de Buden, hijo de Frilulf, hijo de Fredolf, hijo de Finn, hijo de Folegwilat. Y finalmente, Geta de Geta, el texto hace una afirmación contundente. Se decía que era hijo de un dios, no del Dios todopoderoso del cristianismo, sino de una deidad pagana, un ídolo adorado por los paganos. El autor, escribiendo desde una perspectiva cristiana, condena este linaje como un engaño demoníaco, aunque lo conserva para la historia. Siglos después, la tradición resurge en el norte. El historiador islandés Snorri Sturluson menciona a Hengist en el prólogo de su prosa. Snorri presenta una historia de los dioses germánicos, retratándolos no como seres divinos, sino como poderosos reyes de la antigüedad, cuyos hechos más tarde se transformaron en mito. En su relato, Odin nombra a 3 de sus hijos para gobernar Sajonia. La Sajonia oriental es entregada a Begde, cuyo hijo Vita es el padre de Witgild, y de Vita nace Hengist, un hombre que se encuentra en el umbral entre la leyenda y la historia registrada. En conjunto, estas fuentes muestran más que ascendencia. Muestran cómo los pueblos de la Alta Edad Media entendían el poder, el origen y el destino, ya fueran recordados como guerreros, reyes o ecos de dioses olvidados. Hengist y Horsa surgieron no solo como hombres, sino como símbolos de un mundo donde el mito y la historia cabalgaban lado a lado. La historia de los britanos del siglo IX, tradicionalmente atribuida al escritor británico Nenio, relata cómo el destino de Bretaña cambió para siempre durante el reinado del rey Vortigern, rey de los britanos. En esos días, 3 barcos llegaron desde el otro lado del mar, trayendo exiliados de Alemania. Eran liderados por los hermanos Hengist y Horsa. En el año 447, Vortigern los recibió como aliados y les concedió la isla de Thanet, permitiéndoles establecerse allí como amigos. Durante un tiempo, los sajones vivieron pacíficamente en la isla. Vortigern les prometió comida, ropa y suministros a cambio de su ayuda para luchar contra los enemigos de Britania. Pero a medida que llegaban más sajones, su número creció demasiado y los britanos ya no pudieron cumplir su promesa.
Vortigern entonces les dijo que ya no necesitaban sus servicios y les pidió que regresaran a casa. En cambio, Vortigern permitió que Hengist pidiera refuerzos. Se enviaron mensajeros a tierras lejanas llamadas Escitia, donde se eligieron guerreros y se enviaron a Bretaña a bordo de 16 barcos. Con ellos vino la hija de Hengist, famosa por su belleza. Hengist pronto preparó un gran banquete e invitó a Vortigern, a sus oficiales y a Ceratix, su intérprete. Antes de que comenzara el banquete, Hengist le indicó a su hija que sirviera a los invitados generosas cantidades de vino y cerveza para que bebieran en abundancia. A medida que avanzaba la noche, Vortigern quedó hechizado por ella. Dominado por el deseo, le prometió a Hengist lo que quisiera a cambio de la mano de su hija en matrimonio. Después de consultar a los ancianos de su pueblo, Hengist pidió Kent. Sin saber que Kent ya tenía un gobernante, Vortigern aceptó. Vortigern se casó con la hija de Hengist y la amó mucho. Hengist entonces le dijo al rey que sería tanto su consejero como su protector, jactándose de que su pueblo era fuerte, feroz y nacido para la guerra. Con permiso de Vortigern, Hengist llamó a su hijo Osta y a su hermano Avisa para luchar contra escoceses y pueblos más allá del muro del norte. Llegaron con 40 barcos, navegaron por la tierra de los Pictos, conquistaron varias regiones y atacaron las Islas Orcadas. Más sajones los siguieron, dejando tierras vacías de sus antiguos habitantes. Mientras tanto, Vortigern cayó en desgracia. Hizo enojar a Germano, el obispo de Auxerre, al casarse con su propia hija y tener un hijo con ella. Temiendo ser juzgado, Vortigern se escondió siguiendo el consejo de su consejo. Finalmente, su hijo Vortimer se levantó contra los sajones. Lideró a los britanos en batalla contra Hengist y Horsa, obligándolos a retroceder hasta Thanet y atrapándolos allí. La guerra fue de un lado a otro. Vortimer libró 4 grandes batallas, primero en Thanet, luego en el río Derwent, después en Epsford, donde Horsa y el otro hijo de Vortigern, Catigern, murieron ambos, y finalmente cerca de las costas del mar Gálico, donde los sajones fueron derrotados y obligados a huir a sus barcos. Poco después, Vortimer murió. Con su muerte, los sajones regresaron más fuertes que antes, ayudados por aliados paganos del extranjero. Hengist reunió a sus fuerzas y envió una oferta de paz a Vortigern. Desesperado, el rey aceptó. Hengist entonces organizó otro banquete, invitando tanto a líderes británicos como sajones. En secreto, ordenó a sus hombres esconder cuchillos debajo de sus pies. A la señal, Hengist gritó: «Nema der Sexa, tomen sus cuchillos». En un instante, los sajones masacraron a los británicos desarmados. Solo Vortigern fue perdonado. Compró su vida entregando Essex, Sussex, Middlesex y las otras tierras a los sajones. Los sajones continuaron creciendo en fuerza y número, y cuando Hengist finalmente murió, su hijo Octer tomó su lugar, asegurando que el dominio sajón sobre Britania perdurara. La crónica anglosajona, preservada en 9 manuscritos escritos entre los siglos IX y XII, ofrece otro relato poderoso de cómo Hengist y Horsa llegaron a Britania y cómo su llegada cambió la tierra para siempre. Según la crónica, en el año 449, el rey Vortigern invitó a Hengist y Horsa a Britania para ayudar a defender el reino contra los ataques. Los hermanos, descendientes de los Pictos, desembarcaron en Ebbsfleet y siempre lograban hacer retroceder a los Pictos en batalla. Tras estas victorias, Hengist y Horsa enviaron mensajes a su tierra natal en Alemania. Mencionaron la debilidad de los britanos y la gran riqueza y fertilidad de la tierra. Pidieron refuerzos y su llamado fue respondido. Pronto más guerreros y colonos comenzaron a llegar. Estos recién llegados venían de 3 grandes pueblos germánicos: sajones, anglos y jutos. Con el tiempo se expandieron por Bretaña. Los sajones se asentaron en Essex, Sussex y Wessex. Los jutos tomaron Kent, la isla de Wight y partes de Hampshire. Los anglos reclamaron East Anglia, Mercia y Northumbria, abandonando su antigua tierra natal de Angelin, que quedó vacía tras su partida.
La crónica continúa su relato de guerra y conquista. En el año 455 Hengist y Horsa lucharon contra Vortigern en la batalla de Aylesford. Horsa murió en el combate, pero Hengist sobrevivió y gobernó el reino con su hijo Esk. 2 años después, en 457, Hengist y Esk volvieron a enfrentar a los britanos en Crayford, donde mataron a 4.000 hombres. Los britanos sobrevivientes huyeron de Kent. En el año 465, Hengist y Esk libraron otra batalla más, esta vez en Ebbsfleet. Allí mataron a 12 líderes británicos, debilitando la resistencia. La última mención de Hengist en la crónica aparece en el año 473. Se dice que Hengist y Esk habían tomado un gran tesoro, mientras los britanos huían de los ingleses como si fueran fuego. Con estas palabras, la crónica marca el final de una era y el surgimiento de otra. Hengist y Horsa son líderes clave en la llegada anglosajona a Britania. Aunque los orígenes de muchos fundadores están rodeados de relatos inciertos y recuerdos vagos, los nombres de Hengist y Horsa permanecen. Su historia no es solo una leyenda, está registrada y repetida en textos antiguos, preservada por cronistas que creían que sus hazañas dieron forma a Inglaterra. Se dice que Hengist fundó el reino de Kent y después de su muerte el trono pasó a su hijo. Esk, también llamado Oisk, dio origen a la casa real Oiskingas, dinastía que gobernó Kent por siglos. El descendiente más famoso de Hengist fue el rey Ethelbert de Kent, célebre como Bretwalder y reconocido como señor supremo de gran parte de Bretaña. Ethelbert también fue el primer rey anglosajón en abrazar el cristianismo bajo el gobierno de Ethelbert. Kent se mantenía como el reino más poderoso de Inglaterra, su prestigio basado tanto en la conquista como en la realeza sagrada y en el legado de su legendario fundador. Sin embargo, a medida que pasaron los siglos, el poder de la línea de Hengist fue disminuyendo lentamente. Para el siglo VIII, Kent había caído bajo el dominio de Mercia, gobernada por Offa, uno de los reyes anglosajones más grandes y formidables. Ethelbert II es el último rey de Kent bien documentado, que puede ubicarse con certeza dentro del linaje de Hengist. La autoridad de Mercia no duró para siempre. En el año 825, Mercia fue derrotada por Wessex en la batalla de Ellenden, y el rey cliente de Mercia, Baldred, fue expulsado de Kent. Desde entonces, Kent quedó bajo control de los sajones del oeste. En el centro de este punto de inflexión se encuentra el rey Egberto, nombrado en muchas fuentes como el rey de Wessex, Essex y Kent. Su padre suele identificarse como Aelmund, rey de Kent, lo que plantea una pregunta interesante. Si la línea directa de Hengist nunca se rompió realmente, entonces la sangre de Hengist, líder de la Gran Migración, pudo haberse mezclado con la sangre de Cerdic, fundador de la Casa Real de Wessex. Puede que haya señales sutiles de esta unión. El hijo de Egberto, Ethelwulf, nombró a su hijo mayor, Ethelstan, rey de Kent, donde reinó hasta el año 851. ¿Fue esto un eco deliberado de una antigua tradición de Kent preservada dentro de la línea de sangre? Para entonces, esta única casa gobernaba Wessex, Kent, Surrey y Sussex, uniendo el sur de Inglaterra bajo una sola dinastía. Con el tiempo, el reino de Kent fue completamente absorbido por Wessex, y Wessex daría origen al reino de Inglaterra, gobernado por los reyes sajones del oeste. Y así la pregunta permanece, rondando como un eco de la era de las leyendas. ¿Era el rey Egberto descendiente de Hengist? Así, la línea real de Inglaterra podría rastrear sus raíces hasta el fundador de Kent. Los historiadores aún discrepan. Algunos sostienen que Egberto era totalmente de la dinastía sajona occidental, descendiente de Cerdic. Algunos proponen un linaje mixto, uniendo la sangre de Kent y Wessex. La verdad permanece oculta en las sombras entre el mito y la historia, donde se forjaron los destinos de los reinos y donde el legado de Hengist puede perdurar aún. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio a todos inmensamente.
Un agradecimiento especial a John Seitz y Stephanie Hassan. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro History Profile.